A ver, habíamos visto que es, ya lo inventé, ¿verdad? Es un más de I más t cuadrada menos 2, no, menos qué, menos 2t, sí, y j, ¿sí? Ese es el vector. Bueno, vamos a ver. Habíamos dicho que la prima nos va a ser la velocidad que viene siendo I más 2t menos 2. ¿Sí? Y luego la segunda derivada es el vector de aceleración. Y el vector de aceleración va a ser ¿quién? Va a ser 2 en j. ¿Sí o no? ¿Sí? Aquí sí que vamos a poner el t. Todo esto es en función de t. O sea, es b vector de t, a vector de t, etcétera, ¿verdad? Todas. Muy bien. Entonces dijimos, a ver, queremos sacar la componente tangencial de la aceleración, que es la derivada de la rapidez. ¿Sí? Y la componente normal de la aceleración, que es la curvatura por la rapidez. ¿Sí o no? Y dijimos, pues hay dos formas. La forma larga es hacerlo así. ¿Sí? Ese es el método largo. Y el método corto es, a ver, el vector de aceleración es una combinación lineal del vector tangente y del vector normal, donde los múltiplos escalares pues, son la componente tangencial y la componente normal. Estos dos vectores, el vector tangente y el vector normal, son vectores unitarios. Por eso estamos diciendo que es una combinación lineal de ellos. Efectivamente, A es un vector en R3. Por lo tanto, también se puede expresar como una combinación lineal de IJK. Y de hecho es lo que generalmente es esto. Pero también se puede expresar como una combinación lineal de estos dos. De hecho, el vector tangente y el vector normal están en R3 y se puede expresar como una combinación lineal de IJK también. Es el principio de superposición. Aquí digo, esto es muy interesante porque si estamos hablando de que el vector de aceleración es un vector en R3 o en V3 y aquí estos vectores base son dos, pues está interesante eso, ¿no? Porque estamos hablando de algo en R3 expresado con dos vectores que pensaríamos que es algo en R2, pero en realidad no es en R2 o V2, es el sigue siendo V3. ¿Sí? Pero esta definición nos permite entender que la aceleración, nada más, o la magnitud de la aceleración que viene siendo la norma de esto, ¿qué cosa? Pues es la raíz cuadrada de la suma de los cuadros componentes. ¿Sí? Entonces de aquí yo diría que la componente normal es la raíz cuadrada de la norma de la aceleración menos la componente tangencial del cuadrado. Y esto es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque para sacar la componente normal tengo que sacar la curvatura, y para sacar la curvatura pues hay que aplicar varias cosas, ¿no? Ustedes saben que hay varias formas para la curvatura, entonces me importa más. Pero si yo aprovecho esa definición, es mucho más rápido. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, fíjense, ahí les va. Este es el vector de aceleración, por lo tanto, la norma de la aceleración, ¿cuánto es? Pues esto. ¿Sí o no? ¿Sí? Es dos nada más. Ahora, ¿cuánto vale la componente tangencial? La componente tangencial, pues es la norma de eso. ¿Y la norma de eso cuánto es?
es así. Si lo desarrollamos, va a quedar 4t cuadrada menos 8t más 4 más 1. De hecho, creo que eso sí lo habíamos sacado ayer, ¿verdad? ¿Sí? Y nos va a quedar raíz de 4t cuadrada menos 8 más 5. Esa es la componente tangencial. No miento. Miento. Esto es su B. Eso es su B. ¿Sí? Es decir, perdón. Eso es su B. La rapidez. Esto es la rapidez. ¿Están de acuerdo? Falta su derivada. ¿Cuánto es la derivada? 1 medio por 4t cuadrada menos 8t más 5 a la menos 1 medio por 8t menos 8. ¿Sí estamos? Y aquí incluso hasta dijimos, le podemos hacer su manita de gato, ¿no? ¿Sí o no? Ahí como que ponerle ahí sus chapitas. ¿Sí o no? Vamos a ponerle así. Ahí está. Esa es la derivada de la rapidez, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Qué viene siendo la derivada de la rapidez? La aceleración. Pero la magnitud de la aceleración nada más. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Por qué es 4 y menos 8? O sea, 4 por X. Porque multiplicamos a este medio. Ah, ¿Sí? sí. Sí estamos multiplicando por un medio. Entonces, ¿por qué es el 8? ¿Sí? Sí. Sí, lo revisamos. ¿Sí, verdad? Sí. Sí, porque factorizamos ahí. A ver si va todo bien. Esto es así. 2t menos 2t. Esta es 2t. Otra 2. Luego la rapidez dijimos que es la norma. Era este al cuadrado. Esto es al cuadrado. Más 1. Se suman. Me va a quedar así. ¿Verdad? Y luego quedamos que es con la de igual a n, medio, a la menos un medio, ¿ok? Sí, creo que sí está bien, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Bueno, entonces, ¿cómo sería la componente normal? ¿Cómo sería entonces la componente normal? ¿Sería la raíz cuadrada de quién? De la norma de A. Que sería 4. Pero perdón, aquí como que estoy cometiendo un error. Ah, no, sí está bien. Porque es la raíz cuadrada, sí está bien. Entonces, aquí estoy cometiendo un error. A ver, esa fórmula está mal. Esa sí está bien. Voy a despejar la componente normal, entonces eleva al cuadrado a ambos miembros. ¿Verdad? Le va a quedar así. Más menos raíz de la norma de a al cuadrado menos la componente tangencial al cuadrado. ¿Sí estamos? ¿Va a quedar así, sí o no? Sí, porque si la despejo va a quedar así. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería? Sería más menos, a ver, más menos la raíz de quién? De la norma de A. Pero la norma de A es 2. Acá está. ¿Sí? ¿Sí o no? Al cuadrado sería 4, ¿no? Menos esta, ¿cuánto vale? Esta es esta. Sí, porque la componente tangencial es esta, ¿verdad? ¿Sí? La derivada de la rapidez. Entonces sería ¿cuánto? 4 por t menos 1
sobre 4t cuadrada menos 8t más 5. Pero acuérdense que esto es al cuadrado. Sí. De aquí raíz. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Más o menos raíz ¿de quién? De 4 menos 16. ¿Por qué menos 1? Sobre 4t cuadrada menos 8t más 5. ¿Sí? Este 4 al cuadrado. ¿Sale? A ver, entonces, ¿cómo quedaría? Más o menos raíz de quién. Fíjense, aquí hay que hacer esta suma, ¿eh? A ver, vamos a hacer esa suma. 4t cuadrada menos 8t más 5. Es el común denominador. Y entonces es este entre este a él mismo por 4, 16t cuadrada menos 32t más 20 menos, fíjense, este 4 lo tengo que elevar al cuadrado, ¿sí? Y luego multiplicar por 16, entonces sería 16t cuadrada más 32t, ¿sí? Menos 16, así. Entonces, ¿qué me va a quedar? Más menos raíz de pelas 4, ¿verdad? ¿Sí o no? A ver, así. Y entonces, pues sería así. 2 sobre la raíz de 4t cuadrada menos 8t más 5. A ver, vamos a ver. ¿Qué número era? 34. Es par, ¿verdad? No tiene respuesta, pero yo tengo la respuesta. A ver, vamos a ver. Espérenme, ¿eh? ¿Qué capítulo es? El capítulo 13.4. 13.4, número. 34. A ver, déjenme ver a ver si la traigo. Déjenme ver a ver si sí está, porque lo tiene. Sí, es eso. A ver, ingeniero. Nada más que aquí está de otra forma, pero es exactamente lo mismo. Fíjense cómo aquí sí viene de la forma larga. Yo lo hice de la forma más rápida. Ver. Chirión. Ya. Aquí está. Esta es la componente normal, ¿sí o no? ¿Se puede separar? Es lo que acabamos de sacar nosotros. La componente tangencial está acá. Fíjense cómo el libro la saca. Bueno, ese otro método es el método largo. Lo hace con las fórmulas, ¿verdad? ¿Sí o no? Mira, pero es exactamente lo mismo que sacamos nosotros. ¿Sí o no? Ahí está la componente tangencial. ¿Dónde está? Es esta. Sí. ¿Sí? ¿Por qué este es el método largo? Porque aquí ya nos tardamos un rato, ¿sí o no? No se diga en este. Entonces es más rápido así. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estás? Sí. Bien. Pues bueno. Pues ya con esto acabamos. Otra unidad.
Ya acabamos. Vamos a pasar, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar a la siguiente unidad, pero por ahí uno de sus compañeros fue a asesorías. Digo, se ve que está estudiando. Nadie ha ido a asesorías. No, no sé, yo espero que... ¿Verdad? Voy a sacar ciego, ¿para qué voy a asesorías? Voy a sacar ciego. ¿Eh? ¿Aunque? ¿Por qué visco? Doble ciego, digo. ¿Cómo? Entonces, pues ahí está. Para que vean que soy cuate, voy a compartirles un link por si necesitan asesoría mañana. El lunes. El domingo no, porque el domingo pues hay que ir a la iglesia. Sí, pues se porta uno muy mal en la semana. Acabo. Entonces hay que... Entonces, pero pues nadie pregunta, ¿no? Entonces su compañero fue y me hizo una pregunta muy interesante. De hecho ya la habíamos resuelto, habíamos hecho un ejercicio, pero dije, bueno, no está de más que se vuelva a retomar, sobre todo porque es muy probable que venga un ejercicio de esos, ¿sí? Entonces, pues sí, ahorita nada más damos un preámbulo a la siguiente unidad y faltando unos 10 minutitos antes de la clase, me dicen por favor para explicarles un ejercicio. De hecho está muy sencillo, ¿no? Nada más que, pues yo quiero que no haya pretextos, o sea, no haya pretextos para los 50, 60, 70, es más, ni para los 80. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues o sea, de 87 para arriba tendrían que ser las calificaciones. ¿No? ¿Sí o no? Ya más bajito, como que pues hice uno chale. Pues, ¿qué pasó? Bueno, vamos entonces a ver esto, miren. Esta nueva unidad, la cuarta unidad, es la de derivadas parciales, así se llama la unidad. Ustedes lo pueden ver aquí, derivadas parciales. Muy bien, para entender lo que son las derivadas parciales, tenemos que entender lo que son funciones de varias variables o funciones multivariables. Todas las funciones que hemos visto desde la primaria, secundaria, preparatoria, incluso hasta ahorita, salvo quienes hayan llevado ya la materia antes, no han visto funciones multivariables. ¿Sí? Sería, como quien dice, la inauguración, ¿verdad? Inaugurado. ¿Sí o no? ¿Verdad? Primera vez. Bueno, ¿qué es una función de varias variables? Miren, nosotros decimos cosas, o hemos usado funciones de una sola variable. ¿Cuáles han sido las que hemos usado? Aquí nada más les explico algo en este ejercicio que acabamos de hacer. Es el más menos, porque acuérdense que despejamos, ¿sí o no? ¿Sí? Es el más menos. Tiene que ver, de tal suerte que apunte al lado de la curva de la aceleración. ¿Sí? Entonces, y ya le sacó de que tiene que ser el que apunta al lado cóncavo de la curva. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que la componente tangencial de la aceleración pues, es tangente, de ahí su nombre. ¿Sí? Y la normal tiene que estar apuntado hacia el lado, hacia donde se cierra la curva. ¿Sí? Nada más. Desafortunadamente ya no podemos profundizar mucho en eso. Es un tema muy interesante, pero ya por las circunstancias en las que estamos, a ver si hay chance de que lo veamos más adelante, pero tenemos que ya
Bueno, fíjense bien. Nosotros hemos estado viendo cosas como esta. Y igual a f de x. ¿Sí? Esta es una función de una variable. Tú vas a decir una variable. ¿Qué no son dos? Aquí tengo yo una, esa es la variable dependiente, y aquí tengo otra, que esta es la variable independiente. Entonces son dos, ¿por qué me dices que es una? Lo que pasa es que en matemática siempre se hace alusión al número de variables independientes. Entonces cuando decimos funciones de una variable, estamos diciendo que es una variable independiente. Y claro, por consecuencia va a haber una dependiente. Y entonces, estas funciones las hemos trabajado súper bien en el plano cartesiano, en R2. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Pues ahora vamos a ver funciones de varias variables. Y al decir varias variables, estoy diciendo varias variables independientes. ¿Sí? La función multivariable más sencillita que hay, pues es esta. Z igual a f de x, y. Esa es una función de ¿cuántas variables? De 2. Porque ya dijimos que estamos haciendo referencia a las variables y a las variables dependientes, ¿sí o no? ¿Sí? Pues aquí yo tengo, esta es una función de dos variables independientes y una dependiente. ¿Sí? ¿Sí? Esa es la función multivariable más sencillita que hay. Claro que puede haber funciones de muchísimas más variables independientes y muchísimas más variables dependientes. Por ejemplo, un piloto automático de un avión, pues es un programa. Sí, es un programa que toma decisiones, entre comillas, en base a los valores que le dan diferentes tipos de sensores, como por ejemplo la velocidad, a la velocidad en la que va el avión, la velocidad del viento, la temperatura del aire, la latitud, ¿sí? La presión atmosférica. Todos esos son variables independientes que los diferentes sensores o transductores envían señales eléctricas a una serie de circuitos y el programa lo interpreta como información y toma decisiones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si es una ráfaga, pues ya sabe que tiene que mantenerse a lo mejor a una velocidad constante, a una altura constante, entonces hace correcciones. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, ahí estamos hablando de muchísimas variables independientes. Y a lo mejor nada más una variable dependiente que sería, por ejemplo, la dirección horizontal. Pero a lo mejor puede haber otras variables dependientes. La dirección del cabecero, ¿verdad? La altura. ¿Sí? U otra variable dependiente puede ser la del aladeo, ¿verdad? ¿Sí o no? O a lo mejor otra variable dependiente puede ser la parte de seguridad del sistema de seguridad. Porque ustedes saben que cuando hay alguna variación así muy brusca, avienta las mascarillas de oxígeno, cosas así. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero esa es la función más sencillita. Más sencillita. Entonces, es una función de dos variables, aunque en realidad son tres. Lo que estamos hablando es que son dos variables independientes. Entonces, son tres. Estas funciones, sí las podemos representar gráficamente. Son tres. Y entonces, estamos hablando del espacio tridimensional. ¿Sí o no? Ese es el espacio tridimensional. De hecho, ya más o menos ya lo hemos analizado. ¿Sí? Funciones de más variables ya no podemos visualizarlas gráficamente. Estas sí las podemos analizar de forma matemática, pero ya poderlas ver gráficamente no. Ahora,
generalmente estas funciones, su gráfica van a ser superficies. De hecho, ya estuvimos viendo las superficies en la primera unidad, ¿no? Analizamos, por ejemplo, los conos, estuvimos analizando la esfera, todo eso. ¿Sí? Bien. Ahora, todo lo que sabemos de cálculo, que vimos en la prepa y en cálculo diferencial y en cálculo integral, aquí se va a aplicar exactamente igual. Solamente incluimos una dimensión más. Por cada variable va a haber una dimensión más, si lo podemos así visualizar, ¿no? Entendamos por dimensión un nuevo campo en el cual puede tomar valores dicha variable. Entonces, fíjense, aquí tenemos más o menos una representación de todo esto. ¿Cuántas variables independientes tengo? Como mínimo. O sea, ¿cuántas variables independientes tiene la función más multivariable más simple, más sencilla? 2. Entonces, su dominio va a ser ahora el plano cartesiano. ¿Por qué? Porque son 2 variables. En las que habíamos visto antes, su dominio era el eje real. ¿Sí se acuerdan? Porque era nada más una. Ahora son 2. Es el plano. Por eso es que aquí tenemos el plano cartesiano. ¿Sí? Entonces aquí en el plano cartesiano tenemos, por ejemplo, el dominio de tal función, representada en esta región. A cada valor del plano cartesiano, es decir, de su dominio, le va a corresponder uno y solamente un valor de la variable independiente, que como es una, pues ahí sí la podemos representar en el eje real. ¿Sí? Entonces, si se fijan, se sigue cumpliendo el concepto de función. A cada elemento del dominio le corresponde nada más uno y solamente uno del rango. Si bien a un elemento del rango le pueden corresponder 2 o más del dominio. Sigue siendo válida esa definición. En pocas palabras, ahora o generalmente el dominio no va a ser intervalo. Acuérdense que cuando era función de una variable le llamábamos intervalo. Ahora va a ser región. ¿Sí? Región es una parte del eje real. Muy bien. Aquí tenemos las gráficas. Dice, definición, si f es una función de 2 variables con dominio de, entonces la gráfica de f es el conjunto de todos los puntos en R3, es decir, en el espacio tridimensional, tales que z es igual a f de x y x, y está en D. Si se fijan, aquí tenemos el espacio tridimensional. Observen cómo el plano XY viene siendo, pues, donde se define el dominio de la función. A cada valor del dominio le va a corresponder 1 de z. Z viene siendo la función. Z es la variable dependiente. Y entonces esos puntos me van a determinar una superficie. ¿Sí? Una superficie. Generalmente la gráfica de una función es una superficie. Así como la gráfica de una función de una variable, pues era una curva. ¿Sí? Bien. Obviamente graficar superficies en 3D puede ser algo muy laborioso o muy difícil, depende de la forma de la función. Recuerden que ya lo hicimos, ya vimos, por ejemplo, gráficas del elipsoide, si se acuerdan, ¿no? Vimos el elipsoide, el hiperboloide, los hiperboloides, paraboloide hiperbólico, etcétera. Todas esas platicamos algo de ellas. Y pues eran superficies no tan complicadas. ¿Por qué? Porque eran superficies cuadráticas, ¿verdad? Y heredaban muchas cosas de las cónicas que aprendimos muy bien de la prepa, ¿verdad? En geometría analítica, ¿verdad? Por eso a muchos, cuando lo volvimos a ver, estaban así, ¿verdad? El ojo Remy, ¿verdad? ¿Se acuerdan del ojo Remy? ¿Verdad? ¿Sí o no? Luego les pongo el... Bien, estas son superficies ya más complicadas. Obviamente hacer superficies de estas, pues sí está cañón. ¿Sí? Vean. ¿Sí? Son bastante complicadas. Para hacerlas vamos a necesitar un software. Digo, ya contamos con el matemática. ¿Sí? Obviamente en el examen no van a graficar ni nada de eso.
¿sí? No se preocupen. Pero vamos a ver lo que viene siendo las curvas de nivel. Las curvas de nivel, en cierto modo, ya también las comentamos. Si se acuerdan, cuando vimos superficies cuadráticas, hicimos bosquejos, ¿verdad? Y decíamos, a ver si Z vale tal, ¿sí o no? Es esta línea. Bueno, esas vienen siendo las curvas de nivel. Nada más que en aquellas, yo les decía, vamos a darle valores constantes, ya sea, nada más a dos, ya sea X, a la Y o a la Z, la que ustedes quieran, para darnos un quemón de cómo es la superficie, ¿sí? En las superficies de nivel, las curvas de nivel, a quien le vamos a dar valor constante es a Z, ¿sí? Y aquí retomo un poquito lo que ya les había comentado de los mapas, ¿verdad? Ustedes cuando compran un mapa, sobre todo ya los que están un poquito más sofisticadoncillos, pues el mapa es un plano, está en un plano, ¿sí? ¿Sí o no? Y ustedes ven el mapa y generalmente viene la superficie, por ejemplo, de México con diferentes colores. Y esos colores dependen de la altura, ¿verdad? De la altura a la cual se encuentra el terreno. Por ejemplo, si ustedes se fijan en las regiones que están cercanas a la playa, al mar, pues es de color tenue, amarillo, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, si se van a donde está Querétaro, pues ya se va a ver, por ejemplo, color verde. ¿Por qué? Pues porque estamos casi 1800 metros sobre el nivel del mar. Entonces no está a la misma altitud que la playa. Y si nos vamos al defectuoso, ya a lo mejor está con color café, porque el defectuoso está como a 2000 y tantos metros sobre el nivel del mar. Está más alto. Y si se va a ver, aquí está el Popocatépetl, ahí ya le van a ver ahí ya con color azul o blanco, porque está a 5000. Entonces, el color me está indicando la altura, la altitud del terreno. Y esa es una función de dos variables, porque la altitud sería función de la longitud y la latitud del terreno. ¿Sí están de acuerdo, no? ¿Sí? Entonces la altitud es función de eso. Pero como es un plano, te lo representan con colores. Ahora, si hay mapas tridimensionales, están muy chidos, o sea, son mapas que la superficie está rugosa, y esa rugosidad corresponde a la orografía correspondiente, ¿sí? Por ejemplo, eso había aquí en la biblioteca un mapa de esos tridimensionales. Hay uno muy chiquito por ahí en la entrada. ¿Sí? Si no han visitado la biblioteca, visítenla, muchachos. Es para ustedes, sí, porque como que está muy sola, ¿verdad? Como que no van por ahí. Visítenla, ¿verdad? Vamos a hacer ahí una propaganda. Visita tu biblioteca, ¿verdad? Y ahí ponemos a Cali bailando, ¿verdad? Y así, ¿no? ¿Verdad? Para que sea bonito. Claro, y le pedimos a la chica Teque también ahí, y al chico, ¿verdad? Que sean tan... Sí, digo, pues para que hagan algo, ¿verdad? ¿No? No, ahí, digo, se salgan en el vídeo, ¿no? Está bien. ¿Cómo? No sabía. Bueno, entonces, a ver, ya para finalizar esto. Ven. Hay en mapas de esos, había un mapa muy grandote tridimensional, de hecho estaba en la hemeroteca, pero no, perdón, miento, estaba en la sala principal hasta el fondo, pero ya todavía está, nada más que ya los chavos ya le dieron en la torre. Para empezar es muy viejo ese mapa, pero sobre todo donde está Querétaro ya le borraron ahí, porque le ponían ahí el dedote, no hay, les dan un manazo, un láser o algo, porque sí se ve que le ponían el dedote, ya se borró, ¿sí? Pero eran formas de indicar. Miren, aquí les estoy diciendo eso, observen, este es un pedazo de un mapa, y lo que nos indican estas curvas cerradas viene siendo una curva de nivel. Yo aquí en este plano tengo latitud y longitud,
pero ya esas curvas ya me están reflejando la altitud, ¿verdad? La altura. Esto se encuentra a 5,000 metros. Esta es 4,500 metros. Aquí son 4,000. ¿Sí me explico? Entonces ya más o menos vamos viendo cómo es la altura en un plan. ¿Sí? Esas se llaman curvas de nivel. Le estoy dando valores constantes a quién, a la variable dependiente que sería la altitud. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es un mapa donde se representa la temperatura del planeta. ¿Sí? Podemos ver que en Querétaro pues estamos por aquí, ¿verdad? Estas son las isotermas, así se llaman esas regiones, isotermas, o sea, son puntos en el planeta que supuestamente tienen la misma temperatura, pero esto es muy relativo. Por ejemplo, yo que soy de Acámbaro, cuando me voy de aquí a mi rancho, que me hago como una hora, ya unos 10 kilómetros antes de llegar a Acámbaro se siente un clima más fresco que aquí, y eso que está cerquita, ¿sí? Entonces, pues esto es algo muy, no es algo muy exacto. Aquí lo interesante ver es que supuestamente nosotros estamos al nivel de esta parte que es casi el Sahara, ¿sí o no? De hecho, el desierto del Sahara es todo este pedazo, este es el Sahara, ¿sí? Ahí abarcamos parte del Sahara. Incluso tenemos una temperatura muy parecida a esta región. Yo no sé si ustedes sepan, pero aquí hay cosas bastante meteorológicas muy gruesas, como los famosos monzones en la India. Ya ven que llueve bien cañón, ¿sí? Entonces, ¿por qué en Querétaro tenemos este clima bonito, chingón, ¿verdad? Y a la misma, aquí está el Sahara, ahí no crece nada, man, ¿sí? Y luego, por ejemplo, acá, bien, ¿por qué es esa diferencia? Por la altitud. Sí, la altitud. Nosotros estamos mucho más alto que el Sahara. El Sahara creo que está casi al nivel del mar o debajo del nivel del mar, por eso ahí prácticamente crece nada, es infierno. ¿Sí? Entonces vean cómo la altitud beneficia. Ahora, yo no sé si sepan, pero la razón por la cual aquí en la India llueve muchísimo, no sé si sepan, es porque todo el vapor del mar tiene una barrera en la India que es el Himalaya. Ya ven, son las montañas más altas del mundo. Es como una barrera. Entonces las nubes no pasan para el otro lado. Por eso es que del otro lado del Himalaya está un desierto que se llama desierto de Gobi, que está bien ojéis. ¿Sí? O sea, crece ahí nada, te mueres. Después del Himalaya, ¿por qué? Pues porque es una barrera, no hace que la humedad pase del otro lado, ahí se concentra y por eso después llueve bien. ¿Sí? ¿Sí o no? Por eso sí, hay que cuidar el planeta, hay que sembrar árboles, pero no hay que dejarse manipular. ¿Sí? O sea, sí hay que poner de nuestra parte, o sea, no tirar basura o ponerla en su lugar, ¿verdad? Pero eso de que